Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Libros de Pyongyang. En esta ocasión seguiremos con los dedicados a la literatura universal publicada en Corea del Norte. Las obras literarias occidentales más antiguas publicadas en Corea del Norte corresponden a la tradición clásica griega, concretamente los poemas épicos La Ilíada y la Odisea, atribuidas a Homero. Entonces vamos a hablar un poco de cómo se reflejan estas obras en la literatura, en las publicaciones de Corea del Norte y en los libros de dicho país dedicados a la historia de la literatura universal. La Ilíada y la Odisea se estima que fueron escritas entre los siglos 8 y 6 antes de la era cristiana, y en cuanto a su publicación en Corea del Norte, la Ilíada se publicó en dos diferentes momentos, en 1963 y 1989. En cuanto a la Odisea, se sabe que existía un plan para publicarlo, pero no se sabe si finalmente fue publicado o no. Como curiosidad, la traducción corrió a cargo de Rim Hak-soo, cuyo trabajo se publicó en las dos Coreas. Bueno, en el libro que venimos tomando como referencia, el libro sobre literatura universal norcoreano, presente y pasado de la literatura universal, Sege Munage Ojewa Onul, la sección dedicada a los poemas épicos de Homero comienza con una cita del dirigente Kim Jong-il, que dice: el poema épico La Ilíada, atribuido a Homero, es también un material histórico muy valioso. Está escrita con el trasfondo de la guerra de Troya y recoge muchas historias legendarias y mitológicas en torno a esta. Muchos de los personajes que aparecen son dioses, semidioses, junto con los personajes humanos, y la descripción de sus hechos y sus vicisitudes constituye el núcleo de la obra. El libro a continuación habla sobre el poeta Homero, que se presume que vivió en torno al siglo VIII antes de la era cristiana, pero no se sabe a ciencia cierta en qué época vivió. Se sabe que era originario de la región de Jonia, de la región jónica. No existe un consenso en torno a la autoría o no de las dos obras, la Ilíada y la Odisea, a cargo de Homero. El punto de discusión gira en torno al hecho de que una y otra obras parecen escritas con varias décadas de intervalo. Luego viene una sección sobre las leyendas y la mitología que giran en torno a la guerra de Troya. Entonces cuenta cómo se desata la guerra de Troya, que duró 10 años, y cuenta un poco sobre los principales personajes, sobre personajes como Paris, Príamo, Héctor, Hécuba, etc. Luego repasa el argumento tanto de la Ilíada como de la Odisea, y a continuación se adentra en lo que son las características ideológicas y artísticas de una y otra obra. Comenta que ambas epopeyas reflejan con vividez el periodo de transición entre una sociedad basada en clanes y la sociedad de clases que caracterizaría a la antigua Grecia. Entonces, en esta época, la vida social y económica aún giraba en torno de la sociedad basada en clanes. A través de numerosos personajes como Aquiles, Héctor, Odiseo o Ulises, Penélope, etc., la obra recrea con vividez la personalidad, pensamientos, sentimientos y condiciones de vida del pueblo de la antigua Grecia, incluyendo abundante material sobre actividades militares, estilo de vida, usos y costumbres y otros aspectos de aquella civilización. Concretamente, si en la Ilíada encontramos abundantes materiales sobre el tema de la guerra, la Odisea aporta abundante material, abundante información sobre la vida privada, el destino, las costumbres y tradiciones de la antigua Grecia. Ambas se consideran obras artísticas a pesar de su antigüedad. En la Ilíada encontramos una crónica completa de la guerra de Troya, que como decíamos duró 10 años, y la Odisea cuenta las circunstancias de la familia de Ulises durante el tiempo que estaba en su travesía. Después, en una segunda parte, Ulises habla de sus 10 años de experiencias en torno a la mesa. Las dos obras tienen una estructura ingeniosa que permite evitar la monotonía y cuentan grandes hechos sin perder el hilo conductor de la historia. También caracteriza a estas obras el experimentado uso de diversas técnicas de expresión, así como un lenguaje poético adaptado a un peculiar ritmo y cadencia que permite recitarlas un estilo recitativo. Se recitaban los poemas en forma de canto. La lengua es la variedad jónica dentro de la lengua griega, y las obras, como decíamos, las obras muestran un lenguaje poético y una cadencia muy elaboradas y complejas. El ritmo con que se recitan es lento y la repetición de frases constituye hasta una tercera parte de las obras.
lo que facilita, como decíamos, la acción de recitarla, siendo otra característica de ambos poemas épicos el uso frecuente de epítetos y metáforas. Luego el libro entra en lo que consideran los autores limitaciones de las obras en los aspectos ideológico y artístico, así como cierta falta de destreza en algunos aspectos que reflejarían la antigüedad, el periodo tan inicial dentro del desarrollo social y artístico en que fueron compuestas. También comenta que al ser obras fantásticas y mitológicas, aparecen muchas veces dioses y semidioses. En ellas el mundo real y el fantástico se mezclan de un modo caótico y los personajes son a menudo marionetas que se mueven según la voluntad de los dioses. También comenta como limitaciones una cierta falta de destreza en la recreación psicológica de los personajes y que las descripciones detalladas se vuelven por momentos tediosas. Por último, que al no tener en cuenta la perspectiva en el escenario, la escenografía y el espacio-tiempo, pues este aspecto también lo señala como una debilidad o una limitación de las obras. Sin embargo, continúan diciendo los autores, se trata de las obras literarias más antiguas conocidas de la Grecia clásica y son de un indudable valor a la hora de recrear las sociedades antiguas, las relaciones humanas y sociales, usando para ello un lenguaje poético muy experimentado, lo que hace de estas obras una gran influencia para la literatura griega posterior, romana y europea en general. Bueno, luego el libro incluye una sección sobre la historia de Heinrich Schliemann, el descubrimiento arqueológico de la ciudad de Troya, cuenta un poco su historia, las circunstancias del hallazgo, y luego concluye con una sección dedicada a los problemas de transmisión y publicación de estas obras. Ambos poemas épicos eran literatura oral en base a las historias de la guerra de Troya transmitidas a partir del siglo XII, antes de la era cristiana. Se calcula que el marco principal de las obras fue establecido en torno al siglo VIII antes de la era cristiana. Sin embargo, su primera forma escrita se estima que corresponde en torno al siglo VI antes de la era cristiana, de la cual se conservan papiros y pergaminos. En cuanto a las copias de la obra, la de mayor antigüedad conocida corresponde al siglo X de la era cristiana y la primera versión impresa correspondería al siglo XV. Versiones que se conservan en las bibliotecas de Venecia y Florencia respectivamente. Durante su periodo de transmisión oral, las obras debieron pasar por diferentes procesos de embellecimiento, organización y complemento por parte de diferentes autores, como decíamos, durante su largo periodo de literatura oral. Entonces hay que tener en cuenta también todos estos cambios que pudieran sufrir las obras. Bueno, hasta aquí estos breves apuntes del libro de literatura universal norcoreano sobre las obras, los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, en las publicaciones de Corea del Norte. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias y un saludo cordial. 감사합니다. 돌아보지 마시고 같이 길